Ok. ¿Seguimos conectados o ya no? Sí. Okay. Ok, entonces vamos a hablar hoy sobre los alcanos. ¿Sí ven la presentación, muchachos? Sí, profe, sí se ve. Sí, maestra. Ok, bueno, alguien que grabe, ya saben. Ya ustedes saben que se acomoda. Ya se está grabando la clase. Ok. Bueno, ¿y qué son los alcanos? A ver, ustedes ya vieron que alcanos en la prepa, en la secundaria tomaron algunas, no, bueno, no, en la secundaria no, en la preparatoria, CETIS, CEBETIS, ya vieron los alcanos. Ahorita vamos a hacer prácticamente química orgánica. Uno es un recordatorio de todo lo que ya vieron desde la secundaria y prepa. ¿Qué son los alcanos? ¿Yo podría participar? Sí, claro. Bueno, son hidrocarburos de enlace sencillo, que pues son la unión de carbono-carbono y pues alrededor tienen enlaces con hidrógeno. Enlaces con hidrógeno. Ok, ¿alguien más? ¿Que tenga otra idea? Ay, dice cómo la apago. Sí. ¿Alguien más que tenga otra idea? ¿No? Bueno, los alcanos son compuestos formados exclusivamente por elementos de carbono e hidrógeno, o también conocidos como hidrocarburos, ustedes lo han leído, ¿sí? Y contienen enlaces simples carbono-carbono. Esta es la característica de un alcano. En su estructura son carbonos e hidrógenos y contienen enlaces simples cuando hablamos de una unión carbono-carbono. ¿Sí? Estos compuestos contienen solamente carbono e hidrógeno. Es por eso que se les denomina también como hidrocarburos. Otra característica de los alcanos es que forman una cadena continua sin ramificaciones y se denominan alcanos de cadena lineal. ¿Vale? Y bueno, los alcanos se componen solo de átomos de carbono y de hidrógeno. Y como les había dicho, tienen únicamente enlaces sencillos. Los alcanos, en donde los carbonos forman cadenas continuas sin ramificaciones, se les llama alcanos de cadena lineal. Todos aquellos alcanos que tienen que son continuos, es decir, va un carbono, sigue otro carbono, va unido otro carbono, así como una línea, como un trenecito, es decir, que no tienen ramificaciones, se les denomina alcanos de cadena lineal. Y aquí nos ponen un poquito de las nomenclaturas y a la par un ejemplo de este tipo de carbonos. Aquí tenemos esta estructura que es un CH4. Su nombre de este CH4, que nada más tiene un carbono y 4 hidrógenos, es metano, ¿sí? Su fórmula condensada es igual CH4, porque nada más tiene un solo átomo de carbono, ¿sí? Tiene una ebullición de menos 167.7 grados centígrados y un punto de fusión de menos 182.5 grados centígrados. ¿Sí? Tenemos la siguiente estructura. Tenemos C2H6. ¿Sí? Este C2H6 es un etano. ¿Sí? Si nosotros escribiéramos la fórmula condensada sería CH3, es decir, este carbono y acá sale un hidrógeno, de este lado otro hidrógeno, acá abajo otro hidrógeno. Y CH3, este carbono, arriba tiene un hidrógeno, abajo otro un hidrógeno y a un ladito otro hidrógeno, ¿sale? Si desmenuzáramos la fórmula. Su punto de ebullición es de 88.6 grados centígrados y su punto de fusión 183.3 grados centígrados. Otra estructura es el propano, que tiene
3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Si su fórmula condensada es CH3, CH2 y H3, que en total son los 3 carbonos y los 8 hidrógenos, 3, 6, 7, 8 hidrógenos. Su punto de ebullición es de 42.6 y su punto de fusión es de 187.7. Otra fórmula es el butano. El butano pues tiene 4 átomos de carbono, ¿sí? Y tiene 10 átomos de hidrógeno. Su estructura condensada es CH3, CH2, CH2 y H3. ¿Sí? Y su punto de ebullición es de menos 0.5 y su punto de fusión menos 138.3. El pentano. El pentano, su fórmula molecular es C5H12 y su estructura condensada es CH3, CH2, 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 CH3. Sí, aquí viene abreviada la fórmula, pero es CH3 a la 3, es decir, 3 CH2. Su punto de ebullición es de 36.1 y su punto de fusión es de 129.8. Los hexanos, pues por su mismo nombre, tiene 6 átomos de carbono, ¿sí? Y tiene 14 átomos de hidrógeno. Su fórmula condensada es CH3, CH2 por 4, ¿sí? Son 4 veces CH2 y CH3. Aquí están sus puntos de ebullición y puntos de fusión, que es de 68.7 y menos 95.3. El leptano, pues por el mismo nombre, tiene 7 átomos de carbono y 16 átomos de hidrógeno. Y su fórmula condensada es CH3, CH2 por 5 y CH3. Su punto de ebullición es 98.4 y 90.6. El octano, su fórmula molecular es C8H18 y su fórmula condensada es CH3, CH2, 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 CH3. Y aquí de una manera más condensada, pues es CH2 a la 6, CH3. No, así está bien, porque todo lo tengo aquí en la computadora. Y tengo el nonano. El nonano es C9, es decir, tiene 9 átomos de carbono, 20 átomos de hidrógeno, y su fórmula es CH3, CH2, 7 veces CH2, CH3. Y el decano, que son 10 átomos de carbono y 22 átomos de hidrógeno, tenemos CH3, 8 veces CH2 y CH3. ¿Sí? Entonces, como ven, el nombre del elemento va prácticamente dirigido a los números de átomos de carbono que tiene la molécula. Cuando es cetano son 2, cuando es propano 3, butano 4, pentano 5, hexano 6, heptano 7, octano 8, nonano 9, decano, pues son 10 átomos de carbono. Y bueno, a medida que este número de carbonos de alcanos va aumentando, ¿sí? Se incrementa el número de estructuras posibles, es decir, entre más grande la cadena de carbono sea, hay más posibilidades de que estas se vayan combinando o se hagan deriven otras estructuras de ella. Por ejemplo, aquí tenemos la fórmula de C4H10, que sería del butano. Este butano, aparte de poder representarse de una manera lineal, ¿sí? Tiene su estructura de cadena ramificada llamada isobutano, ¿sí? Y que ahorita lo vamos a ver. Ya es la estructura de Kekulé. Como vimos acá, tenemos la fórmula molecular, que es en CH4, C2, H6, la estructura condensada, ¿sí? Y acá ya es la estructura de Kekulé de cada una de las estructuras, ¿sí?
son el carbono y 4 átomos de hidrógeno, 2 carbonos, 6 átomos de hidrógeno, 3 carbonos, 8 átomos de hidrógeno, 4 carbonos, 10 átomos de hidrógeno, 2, 4, 6, 8, sí, son 10 átomos de hidrógeno. Y bueno, ya habíamos comentado acá que el butano, aparte de tener su estructura lineal, puede también tener una estructura ramificada, pero no nada más eso, también los alcanos pueden tener estructuras cíclicas y policíclicas. Entonces, bueno, tenemos aquí un alcano lineal, ¿sí? ¿Son cuántos átomos de carbono? 1, 2, 3, 4, 5, es un pentano, ¿sí? Aquí tienes la fórmula ramificada de esa misma estructura, son 4 átomos de carbono, pero tiene una ramificación CH3, ¿sí? Y acá este mismo aparece con una forma cíclica, son 6, en este caso son 6 átomos de carbono, y también tenemos alcanos bicíclicos, es decir, que son 2 ciclos dentro de la misma estructura. Aquí tenemos una estructura y en esta otra tenemos otra estructura. ¿Sí? Y bueno, los alcanos lineales se caracterizan por presentar una cadena carbonada sin ramificaciones y son alcanos lineales, por ejemplo, el etano, el propano, el butano, el pentano, el hexano, el heptano, como lo habíamos visto anteriormente. Pero también están los alcanos ramificados y estos están formados por una cadena lineal de la cual parten subyacentes o ramificaciones. Y aquí tenemos el ejemplo. Tenemos esta estructura lineal, pero de esta estructura lineal se está derivando, o sea, sale una prolongación y ahí se les llama alcanos ramificados. Y bueno, existen 3 alcanos con fórmula molecular C5H12. Vamos aquí se ejemplifican cada uno de ellos. Tenemos el pentano, que es el alcano con estructura lineal. Tenemos al isopentano, si ustedes se pueden percatar, cuando se le pone iso, ¿sí? Se antepone en la ramificación en el segundo carbono, yendo de izquierda a derecha, y se le llama iso. Cuando tiene 2 ramificaciones, ¿sí? Se les pone dimetil, es decir, este CH3 es un metilo. En este caso, como son 2 metilos, se les llama 2,2. Este 2,2 es porque está ubicado en el carbono número 2. Si enumeramos la cadena principal, sería 1, 2, 3. En el 2 está un metilo y otro metilo sería 2,2 dimetil propano. ¿Por qué propano? Porque son 3 átomos de carbono la ramificación principal. Si nos regresamos a la tabla, estamos viendo que este propano son 3 átomos de carbono la base. ¿Sí? Y tenemos los compuestos, como en el caso tenemos el butano. El butano también tiene una forma iso. Y entonces tenemos que el butano es un CH3 de manera lineal, CH3, CH2, CH2, CH3, siendo butano, pero también tenemos la forma isobutano, que es CH3, CH, CH3, y en el segundo carbono se deriva una ramificación que es CH3. Entonces quedaría CH3, CH, CH3, en el segundo carbono que se le llama iso y se extiende o se prolonga una ramificación que es un CH3. ¿Sí? A esta estructura CH3, CH, CH3, ¿sí? Que forma como una L invertida, es la estructura iso. Para que la vayan contemplando. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O quieren que la repita alguna cosa? Si tienen duda en algún punto. ¿Vamos bien, chicos? Sí, profe, todo bien. Hola. Profe, vamos bien.
Sí, profe, todo bien. Ah, ok. Ok. ¿Qué propiedades químicas tienen los alcanos? Ah, bueno. Los alcanos, son compuestos poco reactivos debido a que no tienen sitios de reacción con electrones disponibles. Es por ello que no sufren, perdón, transformaciones en presencia de ácidos, bases, metales sin la presencia de energía. Es decir, que si yo pongo un alcano en presencia de agua, con algún metal, con alguna base, pero no le pongo energía, no pasa nada. No, no tiene que haber energía para que pueda haber una transformación. Y entonces los alcanos se les considera excelentes combustibles y cuando hay presencia de oxígeno en el ambiente desprenden dióxido de carbono y agua. Hay alcanos que son polares y alcanos no polares. Los alcanos que son no polares, ¿sí?, son aquellos que son solubles en solventes no polares e insolubles en solventes polares. ¿Cuál sería un solvente polar? Pues el agua, ¿sí? ¿Y qué sería, a ver ustedes, para que haya un poquito de participación, qué sería un solvente no polar? En la misma carga de electronegatividad, Que ¿no? no, aquí estamos hablando, ¿qué solvente sería un solvente no polar? Estamos diciendo que el solvente polar es el agua. Entonces, ¿cuál sería un solvente no polar? ¿Podría ser el alcohol? ¿El benceno? ¿Un no polar? ¿Podría ser el benceno? Es pregunta, ¿eh? Pues sí, sí podrían ser. Por ejemplo, tenemos usos y aplicaciones de los alcanos, pues los alcanos son excelentes combustibles. ¿Y dónde podemos usar el metano? A ver, ustedes instruyanme. ¿No? El metano se usa como un combustible para los vehículos, mientras que el propano y el butano se usan como gas de cocina. ¿Qué es lo que usamos de manera común como gas de cocina? ¿Es propano o butano? ¿Qué es el gas de cocina? Rápidamente, San Google en el celular. ¿Es butano? ¿Qué es el gas? Es butano, exactamente. ¿Sí? ¿Qué otro combustible es considerado un alcano? Ah, bueno, hay alcanos de cadena más larga y que los podemos encontrar en forma líquida. Por ejemplo, tenemos la gasolina, tenemos el diésel. Entonces, cuando ustedes vayan a la gasolinera a llenar el tanque de su coche, van a decir, vamos a llenarlo con un alcano. ¿Qué alcano es? Depende del tipo de gasolina, perdón, que ustedes estén adquiriendo, perdón. Y esto se clasifica, o las gasolinas se clasifican en base a su octanaje, ¿sí? Y bueno, el octanaje nos habla de es una muy buena gasolina o no es una muy buena gasolina, por el número de octanos que tenga su estructura. ¿Qué propiedades físicas tienen los alcanos? Habíamos dicho que existen alcanos que son polares y tenemos alcanos que son no polares. ¿Sí? Debido a que los alcanos no polares son insolubles en agua, ¿sí? Estos que son insolubles en agua se pueden disolver muy bien en grasas, en algunas ceras y tienen puntos de ebullición muy bajos. ¿Qué alcanos
con base a esto, tenemos alcanos de bajo peso molecular y estos son el metano, el etano, el propano y el butano. Hay alcanos que son gases, tienen su presentación es en forma de gas. Y entonces, conforme va creciendo el número de carbonos en esa cadena, ¿sí? Aumenta también el número de enlaces carbono-carbono, carbón-hidrógeno, y también va cambiando la estructura de la molécula, es decir, de haber sido considerada un gas, ya podría decirse o mencionarse que es un líquido, es un alcano líquido, ¿sí? Y bueno, dentro de aquellos alcanos que tienen característica líquida, pues tenemos el pentano, tenemos el hexano. Y luego tenemos aquellos otros de las propiedades físicas de los alcanos, es que muchos de ellos, aparte de ser gasolinas, sí, o diésel, tenemos que son solventes. Y bueno, dentro de los alcanos que son solventes, ¿sí? Tenemos, estos presentan una característica polar, es decir, tienen una cadena carbono-hidrógeno-oxígeno larga, ¿sí? Y se presentan como estructuras polares. Ok. Dentro de estos alcanos se consideran como solventes aquellas estructuras que tengan 5 átomos de carbono, es decir, un pentano con 6 átomos de carbono, los hexanos, y también sus derivadas, los isohexanos, así como también aquellos que en su cadena tienen 7 átomos de carbono, pues son heptanos. Todos estos en conjunto se les puede considerar como presentación de alcanos en forma de solventes. Y generalmente cuando vienen en esta presentación en forma de solvente, pues es muy fácil su uso o la manipulación de ellos principalmente es en el área industrial. Tenemos aquellos alcanos que tienen características lubricantes. Y estos alcanos pueden tener cadenas de 17 o más moléculas de carbono. ¿Sí? Y estas son usadas como lubricantes y anticorrosivos. Son hidrofóbicos, es decir, no se llevan con el agua, precisamente. Y tienen una densidad muy alta y una viscosidad muy alta. Aquí se menciona que los aceites lubricantes de diferentes viscosidades pueden mezclarse entre sí, y es esta capacidad de mezclarlos lo que hace que algunos aceites sean tan útiles, porque de manera normal pues muchos de estos no se podrían mezclar. Tenemos también alcanos que tienen características de ceras y parafinas, y principalmente aquellos alcanos que tienen características de cera y parafina tienen longitudes de 20 a 40 átomos de carbono, es decir, son estructuras, cadenas extremadamente largas, ¿sí? Y esas son o forman parte de las ceras y parafinas. Ay, perdón. Y bueno, la cera o parafina se caracteriza por tener un bajo punto de fusión, tiene una estructura flexible, son de fácil combustión, y se utilizan principalmente para la elaboración de velas y crayones. Entonces, cuando ustedes estén prendiendo una vela o estén pintando con crayones en casa, pues se van a acordar de que pues son alcanos de estructuras largas, que son alcanos que van de 20 a 40 átomos de carbono. ¿Qué reacciones se llevan a cabo en los alcanos? La fortaleza de los enlaces entre carbono y carbono, pues es la presencia de las moléculas de los alcanos, ¿sí?
La mayor parte de estas reacciones tienen lugar a altas temperaturas y generalmente dan mezclas de productos difíciles de separar. Lo más común es que al realizar con los halógenos, estos son capaces de romper enlaces carbono y carbono. Y si sucede este tipo de eventos, sí, puede llegar a generarse contaminación de las reacciones o que las reacciones no se lleven a cabo de la manera correcta. Y bueno, dentro de estas reacciones carbono y carbono, tenemos una de ellas que es la halogenación de alcanos. Ustedes saben qué es la halogenación de alcanos, ya lo habrán visto en la escuela, en la prepa. Está bien dura tu silla, ya se le acabó la colchonetita, duele la nacha. Ajá, a ver muchachos, ¿qué es una halogenación de alcanos? ¿O cómo podríamos definir una halogenación de alcano? Es cuando se da la sustitución de un átomo de hidrógeno. Ajá. Por ahí va. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿En presencia de qué? Bueno, se da la sustitución de átomo del hidrógeno regularmente por átomos de halogenuros de alquilo que son como el cloro, el bromo, el yodo, más que nada esos Ok. átomos. Ok, entonces la halogenación de alcanos se dice que esta obedece a la siguiente ecuación general, se efectúa en presencia de luz o altas temperaturas. Entonces, para que se lleve a cabo este proceso de halogenación de alcano, tenemos que tener luz y calor, ¿sí? Tenemos que tener un halógeno, ¿sí? Para que pueda hacer reacción con el alcano. Y entonces la mezcla entre el alcano más el halógeno, más luz, más el calor, pues nos va a dar la formación de un alcano halogenado y un subproducto. Sí, en este caso los halógenos que se emplean son el cloro y el bromo. Y aunque también se ha usado el flúor, pero con el flúor las reacciones de halogenación que se llevan a cabo son muy violentas. Así que pues las más comunes es hacerla con cloro y bromo. Y aquí tenemos una sustitución, ¿sí? De todos los hidrógenos, en este caso tenemos cloro, metano, tenemos CH3, con un Cl, con un cloro, más un cloro 2, que en presencia de luz y calor y va a formar diclorometano. ¿Sí? Acá tenemos el dicloro, ese mismo diclorometano, en presencia de una molécula de cloro o de otra molécula de cloro, más luz, más calor, va a formar triclorometano o cloroformo. ¿Sí? Y en otra reacción, este triclorometano o cloroformo, ¿sí? En presencia de otro átomo de cloro, perdón, y en presencia de luz y calor va a formar el tetraclorometano o cloruro de carbono. Otro proceso que genera, pues, que se genera de esta rama de alcanos, tenemos la oxidación o combustión de alcanos. ¿A qué se referirá esto? A ver, sin leer. ¿A qué se referirá la oxidación o combustión de alcanos? ¿Saben? Bueno, esa oxidación o combustión de los alcanos son bastante
Se dan los alcanos que son bastante resistentes a los oxidantes comunes, como permanganato de potasio o dicromato de potasio. ¿Sí? Estos pueden ser oxidados o pueden generar dióxido de carbono y agua. Este tipo de estructuras presentan un exceso de oxígeno. Ya. Y por ejemplo tenemos esta fórmula que es un metano más oxígeno, ¿sí? La fusión de estas dos estructuras la fusión de estas dos estructuras de carbono, de un carbono más el oxígeno, pues forma dióxido de carbono y agua y energía. ¿Sí? La combustión de dos alcanos y en general de los hidrocarburos es la base de una extensa aplicación como combustible en motores y calendarios. Otra estructura o reacción es la pirólisis. ¿Alguien recuerda de la preparatoria qué es la pirólisis? ¿O a qué se refiere la pirólisis? No me acuerdo. Pero si lo vieron en clase. Sí, solo Yo hace no rato me recuerdo acuerdo. verlo. Yo no recuerdo haberlo visto. No, maestro, Bueno, no. la A pirólisis, mí eso no me lo No, ¿no es enseñaron. donde hay altas no. temperaturas pero con falta de oxígeno? Algo No, así. profe, no vi. Bueno, vamos a ver ahorita. Este tipo de reacciones, sí, se dan en carbonos donde la cadena carbonada de los hidrocarburos tratados siempre sufren cambios en su estructura. Y eso ocurre cuando los alcanos se someten a altas temperaturas. Estamos hablando de temperaturas de más de 500 o hasta 700 grados centígrados. Cuando se da este tipo de reacciones, se rompen los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno, ¿sí? Y forman estructuras más sencillas, pero a la vez más especializadas. Aquí tenemos estos dos ejemplos. En la primera vez, en la primera reacción, por ejemplo, aquí tenemos un propano en presencia de calor de 500 a 600 grados centígrados, va a formar en una primera reacción propileno, va a perder, es decir, va a perder un hidrógeno y dos hidrógenos. Otra opción o otra probable respuesta podría ser formar metano, y ese metano se quedaría pues aquí en el laboratorio, mientras que la otra posibilidad es que ya esté ahí, pero no se han dado cuenta. Sí, entonces el metano, tenemos el metano, que es un CH4, y un CH2H4, en presencia de calor, bueno, se forman dos estructuras, un metano y un etileno, o eteno. A ver aquí. Ok. En la relación espacial entre enlaces, ¿sí?, de carbonos adyacentes, tenemos unidad de hidrógeno, carbono, carbono, oxígeno, hidrógeno. En este caso es un etano y se caracteriza por tener un ángulo de torsión o ángulo diedro, que es el ángulo entre los planos carbono, carbono e hidrógeno. O plano, si yo tuviera en pintarrón, la fórmula sería carbono, oxígeno e hidrógeno. Y bueno, el ángulo que se va formando de torsión se va generando en base a las proyecciones de Newman del etano, con el ángulo entre los enlaces carbono, oxígeno, hidrógeno de carbonos adyacentes.
tenemos aquí este alcano, que es el butano, aquí lo vemos, estructura CH3, CH2, CH2, CH3, pero tiene un oxígeno, ¿sale? Entonces la estructura de esta conformacional pues cambia de manera drástica. ¿Sí? Este tipo de estructuras también se les puede llamar o de conformación estructura de Lewis, en donde los símbolos químicos que se van usando, como los electrones, la valencia, ¿sí? Se conocen como estructuras de Lewis, y cuando se representan estas estructuras de Lewis son para el agua, ¿sí? Principalmente, para el oxígeno o ozono, perdón, ese es ozono, para, ¿cómo se llama esta? El ion hidroxilo, para la estructura como el peróxido de hidrógeno. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí me van entendiendo? ¿O no? No. ¿No? A ver, ¿qué no entendieron? ¿Todo? ¿Nada? ¿Un poquito? ¿Qué no entendieron? No, ¿qué no entendieron para que yo me pueda ir más lento? Nada. ¿Nada? ¿No entendieron nada? ¿Hasta aquí lo de pirólisis lo entendieron? ¿O no? No, profe, precisamente eso de eso lo que dijo. Profa, una duda sobre lo de Pirólisis. pirólisis. O sea, cuando se descompone en un alcano, Ajá. se convierte en un alqueno. No. No, no, no. Aquí lo que se está representando es un alcano. En este caso tenemos el propano, CH3, CH2, CH3, que con temperaturas a mayores de 500 a 600 grados centígrados pueden formar dos probables resultados. Propileno, que es un CH2 más un CH3 más un hidrógeno 7. Hidrógeno 6, perdón. ¿Sí? O propeno. Y en el otro caso formar un metano, ¿sí? Más sería que propano, que un CH2, un C2H4, ¿sí? Puede formar o una o la otra. Pero siempre son cadenas sencillas. Se rompen los enlaces carbono-carbono en este caso, o carbono-hidrógeno en la pirólisis. Sí, Okay, y Pero esto el lo tenemos aquí. propeno es un alqueno. Propileno, no, sí, no, propileno no es un alqueno. Ah, no, No, el sí, propeno. propeno sí. Sí, el propeno sí es un alqueno, sí se pueden formar alquenos a partir de la ruptura de enlaces de un alcano, eso sí, perdón. Entonces se puede formar a partir de un alcano, un alqueno. Y esto se puede representar así. Sí, esos son si yo lo pusiera en una hoja blanca, pues tendríamos una estructura hidrógeno, carbono, carbono, hidrógeno, carbono, o puede formar ángulos, sí, pueden formar ángulos diedros o ángulos de torsión parecidos a un triángulo, en donde se pueden ver las estructuras como un hidrógeno, un carbono, otro carbono, o un carbono, un hidrógeno y otro oxígeno.
¿sí? En forma de triángulos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O no? Sí, profa. ¿Sí o no? Sí, Profa. profa. Sí, ok. Y de ahí viene lo que le llaman estructuras de Lewis. Sí, y en esta de la estructura de Lewis, pues se considera la valencia del elemento con el que se está trabajando. Sí, y se representa esa estructura. Y por ejemplo, aquí les ponía el caso del ozono, los radicales alquilo, que tienen un electrón desaparecido y lo ponen como un menos, ajá, el peróxido de hidrógeno y el agua. Pero en este caso no hay electrones desapareados, sino se está simplemente la forma de representación de estos. Okay. Y entonces para cuando se hacen este tipo de estructuras, sí, generalmente o estructuras de Lewis siempre están rodeadas por más de 2 electrones y esos 2 electrones pueden ser carbonos, oxígenos, nitrógenos o halógenos, como pueden ser el flúor, el cloro, el bromo, del yodo, ¿sí? Y estos, ¿sí? No pueden estar en su totalidad si sumamos el número de electrones. No pueden ser más de 8 electrones los que deban de pegar. ¿Se recuerdan que en alguna clase les hablé sobre la ley de los octetos o la regla de los octetos? Que la estructura tiene que tener, o el elemento, aunque sea uno, por todos sus ángulos, 8 electrones. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, sí estamos de acuerdo. Sí. Maestra. Ok, entonces prácticamente en este tipo de estructuras también se tiene que respetar esa regla de la ley del octeto. Y bueno. Okay. Y bueno, ahorita vamos a ver lo que es una carga formal. Y la carga formal, ¿sí? Es la diferencia que existe entre el número de electrones de valencia que tiene un átomo cuando no tiene enlaces con ningún otro átomo y el número de electrones que tiene, está al lado, son diferentes. Un átomo, por ejemplo, tiene todos sus electrones no compartidos y la mitad de sus electrones enlazantes están compartidos. Entonces decimos, la carga formal es igual al número de electrones de valencia menos el número de electrones no compartidos o no enlazantes, ¿sí? Más la mitad del número de electrones enlazantes no compartidos. Para poder sacar la carga formal, pues se hace esta sustitución, se hace toda esta fórmula, se aplica toda esta fórmula. Número de electrones de valencia, que eso lo buscamos en la tabla periódica, pero de la fórmula en donde está ubicada el enlace, si son electrones no compartidos o no enlazantes, y tenemos medios electrones enlazantes, la mitad de números de electrones enlazantes o compartidos, ¿sí? Y la suma y resta de todo esto nos da la carga formal. Ahorita vamos a ver un ejemplito. Aquí tenemos el ejemplo. Tenemos el ion hidroxilo. Tenemos una valencia 6, ¿sí? Menos 7, que sería el número de son 7 electrones del átomo de oxígeno, que deberían ser 6, pero tiene uno de más, que está desapareado, ¿sí?
Y entonces 6 menos 7 nos da una carga igual a -1. Sí, entonces la carga formal de este radical hidroxilo es igual a -1. ¿Sí queda claro? ¿Sí? U otra vez, Sí, profe. tenemos el ion hidroxilo. Este tiene 7 electrones, de los cuales 3 pares de electrones no son compartidos, es decir, tiene 6 electrones más un electrón, enlazante, no este electrón pues está como desapareado. Y entonces, como tiene un electrón desapareado, son 6 menos 7, incluyendo el electrón desapareado, pues nos queda una carga formal de -1. Y esto es el valor formal del elemento. Y aquí tenemos ejemplos de cómo se saca de iones, ¿sí? En donde hay un electrón desapareado. Tenemos el ion hidruro. ¿Se salió la maestra? Sí, se Creo que salió. sí. Sí, Sí, se salió. ya terminó la clase, dice. Vámonos. Fuga. ¿Qué hacemos? ¿Entendieron? Supongo que Pues esperar. esperar, yo creo. Yo, la verdad, un poquito me perdí. Yo me perdí cuando dijo hola, buenos días. Por 2. Ya pasen lista. ¿Tampoco estuve explicando? Sí, Esmeralda, aprovecha para pasar lista. ¿A poco hay Que no clases? puede entrar, dice. ¿Qué nos puede quedar de la clase, dice? Ay, ¿cómo se pone eso? Ya me gradué. Ay, no, Ya sí, vidrios. Tatiana, ya sí. Ya estás grande, hija. Aquí probando filtros. Por Snapchat. Sáquese. Sáquese, señora. Ya hablaste. ¿Te movió esta? Sí, cállate ya. Oigan, se está grabando.
Les voy a pasar lista. A ver. Álvarez Aguilar. Presente. ¿Cómo se le pone? Hola, me salí de la, ¿hasta dónde me escucharon? Ay, esa no es. ¿Hasta dónde me escucharon? Muchachos. Es que se escuchó cortado y después se fue. Ok, entonces estamos con las estructuras condensadas. ¿Nos quedamos con estructuras condensadas? Hola. Sí. Ok. Bueno, vamos a hacer esto porque si no, nos vamos a estar saliendo de la red. Van a investigar sobre las estructuras de Kekulé y sobre las estructuras condensadas. Y ya en la siguiente sesión que tengamos, vamos a retomar toda esta parte de estructuras condensadas y estructuras de Kekulé. Pues no sé cuánta, ya les he dado suficiente material, entonces yo creo que la siguiente semana estaríamos haciendo nuestro primer parcial, el día lunes también. Y pues va a ser un examen sencillo porque no puedo, va a ser de confusión múltiple, pero ya les iré diciendo cómo van a ser las reglas de cómo vamos a hacer el parcial. ¿Sale? ¿Sí me escuchan? Sí, maestro. Sí, maestra. Pero una pregunta, ¿nos mandaría el material con las que hemos estado trabajando, por ejemplo, las diapositivas, siquiera para estudiar un poco? No, por eso les dije que grabaran las diapositivas, no les paso las diapositivas, porque se vuelven flojos, no anotan. Y ahorita me lo acabas de demostrar. ¿Me vas a mandar las diapositivas? Pues hemos tenido clase, ustedes van tomando notita de lo que les voy dando. Entonces, o vuelves a repetir la grabación, que hasta eso, muchos maestros ni siquiera permiten que graben las clases. Entonces, imagínense, ustedes tienen la clase grabada, la pueden volver a repetir y estar estudiando y, pues, a completar sus apuntes. Sí, entonces, va a ser así. Okay, no es gracias. mucho lo que hemos visto, no es mucho lo que hemos visto y prácticamente todo lo que hemos visto ustedes ya lo saben. Sí, ya lo saben, pueden ustedes usar, ¿cómo se llama? Bueno, pueden ustedes completar toda esa información de esto. Nada más va a ser de lo que les he estado dando clase. Yo les avisaría si se va a tomar esta información de alguno de los PDFs que les he enviado. Y ya yo les diría qué PDF es, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar. Y bueno, la tarea es estructuras de Kekulé y carga formal, ¿sale? ¿Sí me oyen? No me oyen. Sí, ¿para cuándo sería, profe? ¿Para cuándo sería, maestra? Para la siguiente, sería de aquí entre 15 días, porque el próximo lunes tendremos examen. Sí, el jueves, vamos a ver si, yo les aviso con Ana Yancy, si vamos a hacer la práctica 2. Y si la hacemos, pues ya yo les avisaría con ella para que les explique sobre la práctica 2. ¿Sale? Sí, maestra. Órale, pues nos estamos viendo, niños. ¿El examen lo pasaría por Classroom o lo estaremos contestando aquí en la clase? Vamos a contestarlo en la clase. Ok. Bueno, sale, nos estamos viendo. Adiós. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Los demás no se salgan, voy a pasar lista. Hasta luego, profe. ¿No van a pasar lista? Sí, va a pasar lista. Sí, yo voy a pasar lista, no se salgan, ya les dije.
Es que ya se salieron varios. Ya nos vayamos. No se vayan, voy a pasarles lista. Dejen de grabar ya. Bueno, ya voy a empezar ya. Luis Enrique. Si van a pasar lista, chicos. Aquí estoy. Ah, de veras, ¿verdad? Ay, ¿quién apunta? ¿Qué? ¿No van a pasar lista? Ya pasa lista. Esmeralda. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Sí. Ay, es que estaba pasando lista, pero creo que no me escuchaban. Ya. Luis Enrique ya. Ansúrez García. Presente. Ávila Velasco. Presente. Benito García. Presente. Bernardino Neri. Presente. Y ya. Bonilla Chopin. Presente. Castillo Soriano. No está. Presente. No está. Chino Presente. Salvador. Sí, ya. Dijo que no se iba a poder conectar. Ah. Ok. Díaz Cuevas. Presente. Díaz Robles. Presente. Ircio Gutiérrez. Dircio Gutiérrez. Espinobarros Venancio. Presente. Espinosa Bello. Presente. Fierro Mercado. Flores Medina. Presente. Gachus Cruz. Presente. Grácida Francisco. Presente. González Rodríguez. Presente. Gutiérrez Gutiérrez. Guzmán Delgado. Hernández Soberanis. Presente. Jiménez Castro. Presente. Jorge Carvajal. Presente. Juárez Oye, Limón. Mandé. Esmeralda. Guzmán de lado, es que sí estaba en la clase, pero no quería encender mi micrófono. Y ya. Sí, ya. Juárez Limón. Juárez Limón. Laurel Ramírez. Laurel Ramírez, Isis Galilea. López Aponte. Presente. López Quiñones. Tampoco estoy lista.
Esa es la López Quiñones. Luciano Arellano. Presente. Manuel Ortiz. Paola. Presente. Marino Gutiérrez. Presente. Martínez Hernández. Medina Ramírez. Presente. Mendoza Cano. Presente. Morales de la Cruz. Presente. Millán Santiago. Millán Santiago. Morales Vázquez. presente. Muchos Celdón. Naomi Sayuri. Navarro Polanco. Presente. Nogueda Chávez. Presente. Núñez Catarino. Presente. Organista Vázquez. Presente. Pérez Rea. Policarpo Pacheco. Presente. Saldaña Nava. Presente. Saldaña Rodríguez. Presente. Salvador García. Presente. Santiago Mora. Serrano Aparicio. Presente, compañera. Reyes Catalán. Presente. Valencia Temich. Presente. Valenzuela Estrada. Vázquez Solano. Presente. Velázquez Priante. Presente. Zamudio Ángeles. Y Zarate Clara. Aquí estoy presente. Ya, ahora sí, ya se pueden ir. Adiós, celular, chavos. Ya pongo música. Ah, Ya sí, pues. enséñanos cómo poner efectos, Ana Yancy. Cállate, Elvia. Cállate tú. No mames. Sí, mamo. Ani, cuenta el chismecito. No peleen. Saquen a él. Sí, pues, sáquenla. Saquen a él ya. Saquen a Nayansi. Cállate, Elvia, ya. Cállame. Ay, no, qué feo que seas así. Que a besos la calle, dice. Ay, no, gracias. Ya. Óyeme, ¿qué te pasa? Dice Pilar que vivan los novios. Ay, no. Táquese, señora. Mira, mi pasante bien ahorita. A ver, cállense. Tienen que bajar
Ya lo ¿Regresa bajé, al ¿cómo vivo? se puede? Ya lo Que bajé. te calles, Celia. Oigan, chicos, sigue A ver, ¿qué grabando fue? esto, ¿no? Ah, oigan, de veras. ¡Ey, deja de grabar! Yo les dije que la cancelaran porque yo no puedo. Ah, voy. A ver. Oh, no, a ver.